Bueno, buenos días a todos los asistentes. Un saludo afectuoso al señor Procurador General de Panamá, al doctor Javier Caraballo, al ministro que nos acompaña, el ministro de Seguridad Nacional del país, de Panamá, al fiscal general de la República de Costa Rica, al doctor Warner Molina y a todos los asistentes del día de hoy, al equipo que me acompaña también de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, en donde nos acompaña nuestra directora ejecutiva de la Fiscalía, la doctora Astrid Coroma Rojas, pero también nuestras directoras y delegadas nacionales. Ayer estuvo la doctora Daisy Jaramillo, directora nacional de Derechos Humanos y Medio Ambiente, para abordar el tema de tráfico de migrantes. Hoy nos acompaña la delegada de Finanzas Criminales Nacional en Colombia, la doctora Luz Ángela Bamón, y también la directora nacional antinarcóticos, María Elena Monsalvo. Quiero decirles el día de hoy que, contrario a lo que ocurría el día de ayer con tráfico de migrantes, aquí hay estrategias mucho más consolidadas en articulación de la región. Así que nosotros podríamos haber dicho que este es un buen ejemplo para lo de ayer, en la medida en que en temas de tráfico de migrantes nos falta mucho para podernos articular adecuadamente, pero en narcotráfico hemos hecho una tarea importante desde el punto de vista de lo que significa la cooperación regional en la lucha contra el crimen transnacional, en específico contra el crimen del narcotráfico, pero atado a la extinción de dominio. Por eso celebro lo señalado hace un momento en el proyecto de ley que se está presentando en Panamá en torno a la extinción de dominio. Le decía yo hace un momento al Procurador General, el doctor Caraballo, que sin extinción de dominio Panamá es eunuco en la lucha contra la criminalidad. No habría posibilidad de luchar contra el narcotráfico ni contra ninguna forma de criminalidad si ustedes no le arrebatan los bienes a los delincuentes, porque los delincuentes se burlan de las penas de prisión. Los delincuentes siempre tienen un abogado penalista amigo al lado, incluso muy bueno, que termina beneficiándolo con una pena domiciliaria o termina negociando fácilmente su salida de la prisión, pero salen al final a disfrutar los bienes que tienen y a seguir delinquiendo. Incluso hacen testaferrato, utilizan todo tipo de estrategias para evadir la acción del Estado. Por eso la extinción de dominio es un instrumento vital. Colombia no hubiese podido enfrentar como ha enfrentado el narcotráfico y como ha enfrentado la criminalidad sin ese instrumento, que implica además un trasfondo transnacional de cooperación. Si Panamá tiene esta ley de extinción de dominio, el trabajo con Colombia va a ser mucho más útil, mucho más fácil y mucho más articulado. Como lo decía el día de ayer, nosotros estamos buscando realizar acciones conjuntas, en mesas de priorización, con casos específicos, para poder tener resultados regionales. Y lo vamos a hacer, a fe que lo digo, sobre la base del tráfico de migrantes, pero tenemos que incrementarlo en términos de narcotráfico y en términos de extinción de dominio en la región. Quiero decirles sobre esto que Colombia ha venido adelantando este esfuerzo con prontitud y quiero mostrarles un poco cómo funcionamos, más allá de venirles a dar muchísimas cifras. Nosotros en Colombia hemos venido avanzando la estrategia, o avanzábamos la estrategia de lucha contra el narcotráfico y de extinción de dominio de una manera fracturada, es decir, cada uno daba unos resultados en la Fiscalía General de la Nación. El 13 de febrero del año 2020, hace más de año y medio, empezamos a concebir una idea en la Fiscalía General de la Nación. Una vez yo llegué al cargo,
sobre la base de poner a todas las estructuras operativas de la Fiscalía a trabajar en conjunto. No era posible que las direcciones nacionales no estuvieran hablando permanentemente o las delegadas nacionales no tuvieran un trabajo conjunto permanente. Al mismo tiempo, nosotros tenemos 35 oficinas en 32 departamentos en el territorio nacional y también tenían que tener una especie de imbricación, un trabajo articulado entre las direcciones nacionales y las direcciones seccionales. Con fundamento en eso hicimos o se plantearon 3 grandes principios de operación. El primero, la itinerancia. Nosotros no podemos tener fiscales y tener investigadores sentados solamente en las oficinas cuando los criminales se están moviendo. Los criminales actúan sin mapa político, ellos se mueven indistintamente en los territorios y no podíamos tener una fractura por competencia en la persecución contra estos criminales en el país. Y por ende estructuramos acciones itinerantes determinando cuáles eran los corredores regionales de criminalidad para perseguirlos. Y en esto la estrategia del narcotráfico ha sido fundamental. Estados Unidos, que es un gran socio en esta tarea, con el Reino Unido y con otros países que además nos acompañan, entendieron muy bien esa dinámica y han venido dándose cuenta de que los resultados se han multiplicado cuando uno persigue delincuentes y no cuando observa cómo se mueven en los territorios sin mayor control. Un segundo aspecto tiene que ver con lo relativo a la concentración de actividad investigativa de la entidad. Pruebas que se logran en una unidad regional, pruebas que se logran en una unidad local, pruebas que se logran en una unidad seccional, sirven o se cruzan para las grandes investigaciones. Hay una especie de intercomunicación entre los mismos radicados que nos permiten a nosotros acabar con la idea que se tenía por parte de la entidad de que una investigación le pertenece a una unidad y no se la puede prestar a otra unidad, porque entonces le estaría quitando el éxito operativo de la investigación. La idea era decir que somos una sola fiscalía y que nos interesaba y nos interesa los resultados atados a ese tipo de articulaciones o de concentraciones. Y por último, trabajar de la mano articuladamente, ya no solamente en lo interno, sino también en lo externo, con la policía, con Migración Colombia, con la DIJÍN, que es la policía judicial de la Policía Nacional en Colombia, con las diferentes policías regionales o departamentales en Colombia de investigación criminal o judicial, que son las SIGIN. Y por eso estamos acá. Ese es el objetivo que conversábamos con nuestro amigo, el Procurador General de Panamá, y que hablábamos con otros procuradores, como la doctora Diana Salazar en el Ecuador, por ejemplo, o como la doctora María Consuelo Porras en Guatemala, nuestra fiscal general allá de ese país, o con el doctor Warner, que también conversamos el día de ayer y hemos venido conversando en Costa Rica, o con el fiscal general Oscar Chinchilla de Honduras, o con Brasil, o con Perú, etcétera, etcétera. Pues estamos en una dinámica de articulación para poder golpear fenómenos criminales, no en la abstracción. Y vuelvo y repito, porque ayer lo dije y quiero volverlo a poner con mucha claridad. Nosotros no estamos acá para crear grandes acuerdos de cooperación, ni para escribir textos, ni para traer gramáticos para que nos pongan una coma o un punto. Nosotros estamos aquí para cerrar rápidamente acuerdos que nos permitan tener resultados regionales en las operaciones contra la criminalidad. A todos se nos acaba el tiempo. Todos los fiscales generales tenemos un periodo fijo en el ejercicio de nuestra función. Y el tiempo pasa implacablemente y pasa muy rápido. Entonces, por eso yo creo que ese escenario es muy interesante. Esos 3 principios, entonces, son 3 principios filosóficos que tiene la entidad,
Y alrededor de esos principios hemos venido articulando el trabajo de narcotráfico, que depende de la delegada de crimen organizado, con la delegada de finanzas criminales. ¿Cómo operaba antes? La delegada, la directora de narcotráfico, operaba, tenían resultados operativos, y si tenía suerte, la delegada de finanzas criminales sabía lo que estaba pasando en el otro lado. Pero si no tenía suerte y no pasaba la información, pues obviamente era muy complejo, porque podían incluso quedar por fuera acciones operativas importantes con recuperación de bienes en el marco de la ley de extinción de dominio o en el marco de los delitos de lavado de activos. Hoy están operando de forma paralela, no solamente frente a narcotráfico, también frente a delitos de corrupción, donde también hemos venido avanzando estrategias de extinción de dominio contra otros delitos. El objetivo acá es: se inicia el proceso penal, avanza el proceso penal, se genera una solicitud de órdenes de captura ante juez de garantías, o se formula una imputación, o se impone una medida de aseguramiento ante un juez de garantías en Colombia, que es un mecanismo de protección de derechos fundamentales que se establece en nuestro sistema acusatorio, en la ley 906, pero en paralelo está la acción de extinción de dominio, cuya titularidad tiene la Fiscalía General de la Nación, en paralelo imponiendo medidas cautelares con fines de extinción de dominio o decomiso, que es una distinción muy bonita y muy importante que le ha permitido a la Fiscalía General de la Nación incluso utilizar esos recursos como propios directamente para la entidad, con lo que le hemos agradecido a esos delincuentes que nos han entregado los recursos para mejorar y tener varios búnkeres en el país a costa de su ejercicio criminal. Es decir, nos hemos quedado con esos recursos y hemos aprovechado esos recursos para poder mejorar la infraestructura operativa de nuestra entidad. A mayor extinción, mayor capacidad que tiene la Fiscalía General de la Nación de poder tener recursos. De hecho, la ley de extinción de dominio nos permite tener un 25% al final, una vez se moneticen esos recursos, para aumentar el presupuesto de la entidad y de otras entidades del Estado conforme a la ley de extinción de dominio. Ese trabajo lo hemos denominado, ese trabajo de articulación y esa particularidad que tiene la Fiscalía, se ha denominado como la estrategia Argenta. Nosotros golpeamos los delitos de inseguridad ciudadana, los delitos de crimen organizado, incluido el narcotráfico, los delitos de corrupción, los delitos contra el medio ambiente, los delitos contra los derechos humanos. Y al mismo tiempo hay una estructura paralela, si se quiere, que observa todo ese tipo de actividad criminal y se activa, que es la delegada de finanzas criminales a través de la estrategia Argenta. Sobre esa base, quiero terminar diciéndoles dos cosas en torno a los resultados tanto del narcotráfico, que les van a explicar además las delegadas hoy, como de finanzas criminales, pero solamente daré un esbozo de lo que se ha hecho. En primer lugar, frente a narcotráfico, como les digo, hemos combinado una estrategia o la estrategia de articulación. Ya no solamente ha sido nacional, sino ha sido regional, pero nos toca hacer más. Y la estrategia ha implicado el impacto transnacional. Un impacto transnacional que hoy nos tiene a Colombia, por ejemplo, en el 2020, pudimos incautar 337 toneladas de droga, 166 de clorhidrato de cocaína y 171 de marihuana. Año 2020, año de pandemia. Este año, a hoy, ya superamos la cifra del año anterior. Hoy tenemos 192 toneladas de clorhidrato de cocaína y 168 toneladas de marihuana, 267 laboratorios destruidos, 305 toneladas de insumos químicos. Tenemos el mismo nivel de captura y de procesamiento, más de 4.900 personas y una afectación de 331 estructuras de micro y narcotráfico. Sobre esto, micro y narcotráfico, quiero hacer alguna reflexión.
Yo no creo, sinceramente, que existan distinciones entre el microtráfico y el narcotráfico en nuestras ciudades. Son estructuras simple y llanamente que se están diversificando. Así como los países diversifican su acción exportadora, los criminales diversifican su mercado. Y en ese orden de ideas lo que existe es que normalmente las estructuras de consumo interno dentro de las ciudades con el microtráfico, que se combina con el sicariato, con la extorsión, pues tienen unos componentes también mayores, es que ellos tienen el mismo vínculo o son los mismos narcotraficantes. Simple y llanamente que dejan una parte para el consumo interno y una parte para la exportación. Y eso nos tiene que llevar a reflexionar sobre las estrategias holísticas que tenemos que tener todos, desde el punto de vista del trabajo, del trabajo conjunto que tiene que haber entre seguridad ciudadana, narcotráfico y finanzas criminales en todos los países. Seguridad ciudadana no solamente es capturar al que le robó un celular a una persona en el centro de Ciudad de Panamá. Nadie se roba un celular ni se roba algo en una ciudad si no tiene un jefe. Porque las estructuras también se han venido consolidando. El delito individual, o lo que hemos llamado en la jerga de la sociología criminal, o el análisis criminal, o la política criminal como el delito de oportunidad, cada día está más rezagado frente a la organización criminal. Entonces lo que estamos planteando es trabajos conjuntos. Aquí hemos multiplicado estos esfuerzos. Veía yo, por ejemplo, que lo tenemos con Panamá. Hoy tenemos el trabajo transnacional con Panamá, 20 toneladas de clorhidrato incautado y 22.1 toneladas de marihuana, 20 motonaves detenidas, impactos del narcotráfico 24. Total panameños capturados en Colombia 15. En las zonas impactadas, archipiélagos de las Perlas, Azuero, Cacao, Coiba, Ciudad de Panamá, Coiba, Colón, Isla Grande, Santos, Punta Urica, Punta Galera, Punta Mala, Punta Naranjo, provincia de Chiriquí. Si tuviéramos la ley de extinción de dominio, cruzamos información y nos quedamos con los bienes de estos bandidos que están sacando los bienes y los están invirtiendo aquí en Ciudad de Panamá seguramente. Y esa plata redunda para la Fiscalía General, para la Procuraduría General y para el Estado y para el presupuesto de Panamá. En estos tiempos de pandemia, muy útil que en vez de pedirle recursos a nuestros ciudadanos en unas agendas tributarias, podamos perseguir la criminalidad y que esos bienes redunden para el servicio y la monetización de nuestros ciudadanos y de nuestras instituciones. Con Honduras también tenemos un trabajo interesante, menos impactos por supuesto, pero allá hemos participado en operaciones conjuntas, 1 tonelada de cocaína, con Guatemala 2.7 toneladas de cocaína y aeronaves detenidas y motonaves 2, con Costa Rica 13 toneladas de cocaína, de clorhidrato y casi 1 tonelada de marihuana. Un trabajo mucho más fortalecido con la República de Costa Rica, que tiene extinción de dominio, que tiene la ley de extinción de dominio, y en eso nos toca, doctor Warner, entonces ayudarle a Panamá para que Panamá entonces se nos articule con esa ley de extinción de dominio, y aquí nosotros con todo el aprecio y todo el respeto también le ofrecemos nuestra experticia para que podamos avanzar en esa, ponerle los técnicos y los análisis y los estudios que hemos realizado en Colombia para poder tener esa ley de extinción de dominio y podernos articular mejor. Desde el punto de vista de la extinción, imagínense ustedes, hemos logrado 3.000, casi 4.000 millones de dólares en extinción de dominio en Colombia en el último año. 4.000 millones de dólares. Es que verdaderamente el costo es una norma contra la lucha contra la criminalidad. Entonces, terminan siendo lugares peligrosos para la criminalidad porque sus recursos se los evaporan.
casi 4.000 millones de dólares, 12.762 bienes, 2.723 inmuebles urbanos, 528 rurales, 93 establecimientos de comercio, 7.350 semovientes, 329 vehículos, aeronaves, embarcaciones y sociedades 35. Procesos impactados 217, perdón. Es decir, hemos logrado 4.000 millones de dólares de febrero primero o de enero primero del 2020, o desde el primer mes de 2020 cuando llega la Fiscalía, y a hoy hemos logrado entonces casi 4.000 millones de dólares. Una articulación perfecta entre narcotráfico, lavado de narcotráfico, finanzas criminales, seguridad ciudadana, corrupción, medio ambiente, todas las unidades de la Fiscalía General de la Nación de Colombia conversando. Eso nos ha convertido en un líder estratégico en mi país. Esta entidad era una entidad que era una entidad importante, hoy es una entidad tremendamente importante, y todo el proceso de seguridad y de justicia en mi país, no solamente por la labor de la Fiscalía General de la Nación como ente acusador, sino como perseguidor de la criminalidad, asumió un rol tremendamente importante, y sobre todo nuestros funcionarios tienen un empoderamiento muy grande en la medida en que están sintiendo también que los resultados que se producen ya no se generan en un marco de unas competencias internas, sino al mismo tiempo están generando un beneficio para la entidad en su integridad. Con esto, simple y llanamente, quería terminar, decirles que todo esto, además, esta estrategia está en nuestro direccionamiento estratégico, valga la redundancia, que firmamos el año pasado y que tiene este de 2020 a 2024, y al mismo tiempo pude incidir en la construcción del primer documento de política criminal aprobado por el gobierno nacional y por diferentes entidades del Estado, incluida la Fiscalía General de la Nación, y casi que el direccionamiento estratégico 2024 fue incluido en el documento de política criminal de Colombia 22-26. Luego, mi sucesor en este cargo tendrá que también continuar con esta estrategia para tener una política criminal de 6 años en Colombia, articulada sobre la base de estos esquemas. Sobra decir además que los funcionarios que además están hablando, la misma doctora Dreisi, la misma doctora Luz Ángela Bamón, la doctora Marilena Monsalve, nuestra vicefiscal general, la doctora Marta Mancera, todos los funcionarios que me rodean, sin excepción, son funcionarios de más de 20 años, 15 años, 30 años en carrera en la Fiscalía General de la Nación, lo que hace que el valor agregado en conocimiento sea muy importante y no tenemos que improvisar ni perder el tiempo. Creo que es lo que quería avanzar en esta discusión el día de hoy, decirles que creo que muy útil para todos fortalecer este intercambio y esta cooperación, y que este trabajo conjunto que hemos realizado sea ejemplo, querido Procurador Caraballo, sea ejemplo para que nuestra tarea pueda aplicarse también, o esta tarea de integración pueda aplicarse también en tráfico de migrantes. Yo creo aquí que nuestro fiscal Warner Molina, que está además luchando para la reconducción en la Fiscalía General de la Nación en Costa Rica, a la cual le deseamos mucho éxito, tiene una aliciente adicional para explicarle a la Corte Suprema de Justicia de su país que este es un asunto que tiene que continuar en los próximos años. Muchísimas gracias.